Mi buen amigo Antonio, pues me ha pedido, no sé si como penitencia o como favor, que le ayudara a introducir el libro que presenta hoy, La leyenda de Al-Ándalus, ¿no? Disfruté mucho leyéndola porque tiene aventuras, tiene trama, tiene acción, tiene amor que incluye romanticismo y que incluye traición y que incluye celos, que aunque se desarrolla en una época que nos suena muy lejana a todos nosotros, los sentimientos que se desarrollan en la novela, las afinidades entre las personas que se desarrollan en la novela, nos transporta a ese mundo sin tiempo, indefinido, por el que han vivido y pasado ya muchas generaciones y vendrán más en el futuro, unido a una trama también de lucha cultural y religiosa, y que va transcurriendo a lo largo de la novela, al mismo tiempo que, cosa que me sorprendió, hechos históricos que fueron verdad, porque algunos hechos que él relata y que son leyenda, como el título del libro, si no fueron ciertas, la verdad es que tendrían que serlo, porque dan ganas, leyendo la novela, de que hubieran sido ciertas y de alguna manera es una aventura que muchos de nosotros interiormente también la hemos vivido en un barrio de Madrid o en un barrio de Salamanca o en un barrio de Valladolid, siendo jóvenes, siendo más mayores, o cuando nos enamoramos por primera vez o cuando nos desenamoramos por primera vez, ¿no? Yo soy de pueblo, ¿no? En Alcolea de Calatrava, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, y allí estudiábamos una enciclopedia. A mí lo que más me gustaba era la historia. Entonces la historia que contaba la enciclopedia de Álvarez empezaba hablando de los primeros pobladores, que luego vinieron a la península los fenicios y los griegos, después vinieron los cartagineses, luego los romanos, los godos y por fin los árabes o los moros. Hablaba de dos personajes principalmente, el califa Abderramán III, y hablaba de cierto tipo llamado Almanzor. A mí aquel tipo me obsesionó. Y claro, cuando yo empecé a buscar cosas, pues me di cuenta de que era muchísimo más importante de lo que yo creía. Porque es que prácticamente fue el rey de aquella época, de Al-Ándalus, el califato de Córdoba, que era lo más importante que había entonces, y la ciudad más avanzada que había en Occidente. Después encontré otro personaje, que era la supuesta amante que había tenido él. Y también esa señora estaba llena de misterio. Se llama Sub. Fue la esposa, traducido como Aurora en lengua romance. Fue la esposa del califa, el segundo califa de Córdoba, Alacán II, y según cuentan, o dicen algunos autores, algunos cronistas, fue amante de él. Y la razón de que llegara tan alto. Ese franchute era un monje que llegó a ser papa de la Iglesia, llamado Silvestre II. Se dice que tenía una cabeza parlante de oro a la que le consultaba. Evidentemente, pues eso no debió ser así. Se decía también que había tenido enseñanzas de los druidas. Está enterrado en la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma, no está en el Vaticano, y cuenta la leyenda que si tú acercas el oído a la tumba de Silvestre II, se oye como ruido de huesos entrechocando. Y que cuando va a morir un papa, su lápida dice que rezuma sudor. Este Silvestre II fue el que introdujo los números árabes en Europa y estaba obsesionado además con el Camino de Santiago. Decía que otorgaba a quien lo hacía una personalidad especial y un don especial. Curiosamente, Almanzor, otro de los misterios que existe es que cuando llegó a destruir Santiago de Compostela, que fue expresamente a destruir el núcleo de la cristiandad, ya como una de sus últimas hazañas,
hizo traer a los cristianos a Córdoba a rastras tanto las campanas de la catedral como las puertas de hierro de la ciudad. Bueno, pues después de destruir todo y reducirlo a cenizas, lo único que respetó fue la tumba del apóstol Santiago. Por alguna razón le dio una fiebre por destruir la cristiandad. La última hazaña que hizo fue destruir el monasterio de San Millán de la Cogolla, y San Millán se le representa también con una espada flamígera y matando moros también, que hay gente que lo confunde con Santiago, allí en el monasterio. Bueno, pues esos dos monasterios, o sea, esas dos ciudades, primero Santiago de Compostela y después San Millán de la Cogolla, lo destruyó Almanzor. Son tres personajes, básicamente, Almanzor, Sub y Silvestre II, y esos tres personajes los he querido yo fusionar y a partir de un contexto histórico real, crear una leyenda con esos tres personajes. Principalmente la historia relata la del moro Almanzor. A mí me gusta mucho la épica medieval, ¿no? Y entonces yo siempre he visto que la épica medieval anglosajona es muy conocida en el mundo, es por el inglés, lógicamente, y porque han hecho muchas películas, por Hollywood, pero sin embargo la épica medieval española, aunque es muy rica, no es tan conocida. Y un señor como Almanzor, pienso yo que debería tener una importancia muy grande y ya deberían haber hecho en Hollywood alguna película sobre él.